Bien, vamos a ver ahora algunas herramientas para trabajar los vectores cartesianos en R2, o sea, en el plano. Primero, vamos a suponer que queremos determinar la posición de un punto en relación a un sistema de coordenadas cartesianas X, Y. Ese punto tiene coordenadas XP y P, X del punto P y del punto P. Esas coordenadas las obtenemos haciendo la proyección del punto sobre cada uno de los ejes. Bien, vamos a suponer que lo que queremos es determinar la posición a través de un vector. El vector de posición OP. Este vector va a tener también componentes XP y P. ¿Por qué? Bueno, porque el origen de coordenadas tiene coordenadas 0, 0, o sea, coordenadas nulas. Ahora, esta es la forma de expresar el vector como par ordenado, es decir, utilizando las coordenadas del punto en cuestión. Sin embargo, si conociéramos, por ejemplo, el ángulo que forma ese vector con respecto al eje X, podríamos también explicitar al vector como el módulo de OP y el ángulo que forma con respecto al eje X. Si este ángulo fuese 45 grados, pondríamos 45 grados acá. Estas son en principio las dos formas de expresar un vector. En algunos casos, en algunos textos, se puede escribir el ángulo de esta manera, es decir, el módulo del vector y el ángulo que forma con respecto a ese eje positivo. Por ejemplo, si fuese una fuerza, podría ser F es 10 newton bajo un ángulo de 45 grados, por ejemplo. Bien, además de las formas que recién vimos de notación de vectores, hay una más que es muy útil, que consiste en realidad en el uso de versores. ¿Qué son los versores? Bueno, básicamente son vectores de módulo 1 y cuyas direcciones son la del eje X, vector comúnmente denotado con I latina, y la del eje Y, o I, denotado generalmente con la letra J. Entonces, los versores son vectores unitarios, o sea, vectores cuyo módulo es 1. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nosotros vimos hace un rato que multiplicar un escalar por un vector nos da como resultado un vector. Es decir, si a un número cualquiera, por ejemplo, al número xp, o sea, la coordenada x del punto P, lo multiplicamos por el vector de módulo 1, es decir, si a xp lo multiplicamos por este vector, lo que nos estaría dando es un vector que tiene la dirección del eje X y que no es otra cosa que la proyección del vector posición sobre el eje X. Si a esto le sumamos el producto de la componente Y por el versor correspondiente a ese eje, lo que vamos a estar sumando en realidad es este otro vector. Un vector que no es otra cosa que la proyección de este vector sobre el eje Y. Con lo cual, esta suma, estos dos vectores, por los que habíamos visto hace un rato, nos estaría dando el vector posición RP. Entonces, ¿qué es este versor? ¿Qué es I? I es un vector de módulo 1 y sin unidades, eso es importante, o sea, no representa ninguna magnitud física, es un ente matemático, que tiene dirección y sentido del semieje positivo X. Y con J, bueno, va a pasar lo mismo. ¿Quién es J? Es un vector de módulo 1, igual que I, que tiene la dirección y sentido del semieje positivo Y. Esto que estamos viendo para el plano, vamos a ver que después se puede generalizar para las tres dimensiones. Es decir, si acá tuviésemos
un eje Z, tendríamos un versor que generalmente se denota con la letra K, que es un vector unitario igual que los otros y que tiene dirección y sentido del eje positivo Z. Entonces, un vector posición en 3 dimensiones va a tener una componente más en la dirección Z. Vamos a dibujarlo acá. Para un espacio R3, entonces, tenemos el punto, tenemos el vector posición con respecto al origen, y acá están dibujadas las aristas de un cubo, que lo que marca son las proyecciones de este punto sobre cada uno de los ejes. X del punto P, Y del punto P, y esto sería Z del punto P. De modo que el vector va a quedar escrito como una suma de los 3 vectores componentes. Si quieren, esto se podría llamar X, P vector, Y, P vector, Z, P vector. Bien, vamos a ver ahora un poquito más sobre esto de las componentes de un vector. Recién vimos que las coordenadas de un punto en el plano cartesiano se podían referir a un par de ejes x, y. Llamamos P al punto, dijimos que sus coordenadas son xp, y del punto, y dijimos que el vector posición lo podemos escribir como el x del punto por el versor y más y del punto por el versor j, donde cada uno de los términos de esta suma puede ser pensado como vectores que sumados dan al vector RP. Bien, ahora, ¿cómo podemos relacionar el módulo del vector con sus componentes? Suponiendo que alfa sea el ángulo que forma con respecto al eje X. Bien, básicamente nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa es el opuesto, en este caso sería la componente vertical, es decir, el y del punto, dividido la hipotenusa. La hipotenusa no es otra cosa que el módulo del vector. Sabemos que el coseno del ángulo es la componente horizontal, o sea, el cateto adyacente x del punto dividido el módulo del vector, que no es otra cosa que la hipotenusa. Y acá lo que estamos pensando es en este triángulo rectángulo que es sombreado en verde, cuyo ángulo rectángulo está ahí. También podríamos pensar en este otro, porque son triángulos iguales. Por otra parte, la tangente del ángulo alfa no es otra cosa que el y del punto, o sea, la componente en y, dividido la componente x del punto. También se cumple la relación pitagórica, en donde el módulo de RP es la suma, es igual a la suma entre los cuadrados de sendas componentes. Esto es importante porque si uno conoce el ángulo y conoce el módulo del vector, puede escribirlo en términos de sus componentes y viceversa. Si conoce las componentes, puede escribir el vector en términos de el ángulo y de su módulo.